Bienvenidos a Mujeres y Poder. El día de hoy tenemos un nuevo programa en el que vamos a conversar con mujeres que han dejado huella a lo largo de nuestra historia, digamos nuestra historia reciente. Amalia García, muchas gracias por esta conversación. Encantadísima de estar aquí contigo, además qué bueno que pongas en el centro esta gran causa, el que podamos estar en espacios de decisión. Amalia, has dedicado tu vida a la política. ¿Cómo te sientes después de esta larga trayectoria y además en un momento tan importante como el que está viviendo México? Bueno, hay varias definiciones de política. A mí me gusta mucho una que es de Massimo D'Alema, que fue dirigente y primer ministro en Italia, de la izquierda, y él decía que política es la capacidad de influir en los acontecimientos. Entonces, cuando yo veo a mi generación, formo parte de una generación que luchó por libertades, por democracia, por abrirle paso a nuevas instituciones y derechos, creo que hemos logrado participar en política influyendo en los acontecimientos, intentando cambiar al país. Entonces, me siento realmente muy emocionada cuando hablo de lo que se ha hecho y también faltan cosas por hacer. Hay muchos retos. Indudablemente, bueno, pero tu vida ha estado dedicada a la política, pero a la política de izquierda también, sí, a la política que toma en cuenta el entorno social, ¿sí? Y que trabaja en ese entorno social. Así es. Sobre todo, yo soy una mujer que desde muy joven decidió confrontarme o diferenciarme, por decirlo de una manera mucho más precisa, porque así fue prolongadamente, a quienes tenían el poder. Y también hay una definición de izquierda, que es una definición que generalmente, aunque pareciera muy superficial, me parece que es interesante. Dice, los de derecha tienen los privilegios y en la izquierda se lucha por acabar con esos privilegios para que todo el mundo tenga derechos. Y creo que esa es la batalla que yo he dado, luchar porque haya derechos, que se garanticen derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBT, los derechos de la población indígena, los derechos de las personas, y en ese ámbito de definición de izquierda de derechos, defensa de derechos, pero también de libertades y de democracia, de justicia, que es la acepción clásica, la justicia, ha sido una batalla constante, permanente, desde muy joven. Fui miembro de la Juventud Comunista en nuestro país cuando eso... Bueno, sí, eso era harina de otro costal, así pero es. Resulta que no, que fue del mismo costal, ¿no? Oye, 1968 marcó de muchas maneras tu ingreso a las actividades políticas. Cuéntanos un poco cómo fue esto y cómo era tu entorno familiar que te permitió hacer todo lo que estabas convencida de querer hacer. Bueno, yo soy parte de una familia que ha puesto siempre en el centro el respeto a las decisiones de sus integrantes. Y mi padre, mi madre siempre decían, ustedes van a hacer en la vida y hacer las cosas que ustedes deseen hacer y contarán con nuestro respaldo, con absoluto respeto. Claro que cuando decido afiliarme a la Juventud Comunista es porque ya venía de un proceso. Había visto desde lejos, siendo mi padre embajador en Polonia en esos momentos, el movimiento estudiantil que se generó en buena parte del planeta, un movimiento contestatario, antisistema. Yo diría sobre todo estaba en contra de la autoridad y la imposición. Los jóvenes lo que querían era más libertades y querían diálogo, tanto en Francia como en Checoslovaquia, como en México. Lamentablemente en todos esos lugares fueron víctimas de una brutal represión. Y yo decidí tomar partido y a partir del 68 y de ese movimiento mundial que se dio, yo dije, quiero estar con las causas de los jóvenes y regresarme a México. Y mis padres dijeron, muy bien, regrésate a México, y regresé a Zacatecas a vivir con unos tíos y a partir de eso a la preparatoria y con mis causas. Entonces sí abracé mis causas. Definiciones políticas, ¿no? Tomaste también una definición política a partir de entonces, ¿no? Tu padre había sido gobernador de Zacatecas,
Sí. una gente muy respetada y muy querida en la entidad, pero pertenecía a otro partido, al PRI. Él pertenecía al PRI en una época en que prácticamente todo lo ocupaba el PRI. No había gobernador, diputado, senador, senadora que no era del PRI. Todo lo ocupaba el PRI. Eso realmente se convertía en un ambiente insoportable. Ahogaba. Era irrespirable. No había debate. Bueno, dentro del PRI era donde se daban las batallas. Era un partido tan grande, ocupaba tanto, que los conflictos eran internos. Pero desde afuera era necesario abrirle paso a la diversidad, a otros puntos de vista. Una época muy difícil. Qué esperanzas que pudiéramos hablar de prerrogativas para los partidos políticos. No existían las prerrogativas, bueno, no existía ni siquiera el registro. Entonces fue una batalla muy intensa, conociendo a personalidades que yo creo que hay que rescatarlas, extraordinarias, a Valentín Campa. Valentín Campa junto con Demetrio Vallejo lucharon por dirigir el sindicato ferrocarrilero a fines de los años 50, ganaron con una mayoría abrumadora de más del 90%, y los metieron a la cárcel porque se atrevieron a cuestionar el sistema, y estuvo preso Valentín Campa 12 años por haber criticado al sistema. Lo conocí, eran figuras extraordinarias. Bueno, a Arnoldo Martínez Verdugo, a Gilberto Rincón Gallardo, a tantas personas, sobre todo había hombres y había algunas mujeres que sobre todo respaldaban a los hombres en su lucha y también daban una gran batalla, pero siendo una lucha libertaria y al mismo tiempo cuestionadora, era un mundo fundamentalmente de hombres. Y yo junto con muchas jóvenes y jóvenes decidimos irrumpir en esa batalla por libertades en nuestro país, pero también el Partido Comunista se sacudió. Eso fue muy importante. Yo creo que marca un parteaguas, digamos, entre el antes y el después, porque también a partir de ahí el PRI empezó a tener un ala, digamos, progresista, ¿no? Un ala que giraba un tanto a la izquierda, ¿no? Y que, bueno, después vendría un rompimiento. Pero bueno, antes de ese rompimiento, 68, 1977, importantísimo también. Bueno, lo que resulta es que era tal la cerrazón que había en nuestro país, no había competencia electoral, y llegó un momento en el cual la candidatura a la presidencia de la República fue una candidatura única. José López Portillo, decían, y era real además, que si solo hubiera obtenido un voto de su mamá o de él mismo, con eso hubiera ganado, porque no había contendientes. El PAN no tuvo posibilidades de postular porque sus estatutos decían que si tenía el candidato 2/3 partes, lo inscribían, y si no lograba 2/3 partes internamente, no había candidato, y el único candidato fue Valentín Campa en una campaña sin registro. Hacíamos brigadas que yo decía que eran de patria o muerte, sin recursos, boteando, subiéndonos a los autobuses. Entonces el Partido Comunista trabajaba en esto y un poco coincidía con el PAN. Coincidía en algunas cosas, en la necesidad de abrir caminos, de que hubiera elecciones con real participación de los candidatos y de la gente que iba a votar, etcétera, ¿no? Cierto. Uno, en condiciones un poco menos adversas, el PAN, con un gran respaldo de la Iglesia, de los empresarios, en el caso del Partido Comunista, muy asentado entre los jóvenes, con los campesinos, con trabajadores, una lucha muy difícil. Y llegó un momento clave en que ya con esa elección de López Portillo, con un voto único, resultaba insoportable, había presos políticos, no podía lucir el gobierno de México ante el mundo que aquí hubiera democracia ni que hubiera libertad. Y entonces inicia un proceso, el secretario de Gobernación era Jesús Reyes Heroles, en el que se llega a la coincidencia de una gran reforma que abriera la posibilidad de registro a la oposición. Y se conforma entonces el grupo parlamentario Coalición de Izquierda, que llega a la Cámara de Diputados y realmente con figuras espléndidas, con una gran calidad, a hacer propuestas, sobre todo en el ámbito de la democracia y de la justicia. Y bueno, ahí se abre también los diputados de partido. Es decir, en el Congreso no solamente iban a tener lugar quienes habían recibido el voto mayoritario, sino que los partidos tenían una cuota. Bueno, eso fue algo muy interesante, fue un gran debate
de qué sistema electoral debía diseñarse para el país y se estuvo haciendo un estudio comparativo de los sistemas electorales en otras partes del mundo y finalmente se decidió construir un sistema electoral mixto en el que una parte fuera elegido por el voto directo en los distritos y otra parte de listas nacionales que postularan los partidos, y entonces era el partido el que decidía cómo los colocaba, en qué orden, y dependiendo del número de votos es como llegaban. Creo que es un sistema realmente extraordinariamente positivo, porque sigue existiendo y yo deseo que siga existiendo. Incluso quienes dicen que debe disminuir el número de diputados, podrá disminuir el número de diputados y de diputadas. Lo que no debe cambiar es este modelo mixto, porque permite incluso que frente a quienes son elegidos desde la ciudadanía, bueno, hoy tenemos a campeones de fútbol que gobiernan, está muy bien, la gente lo decide, pero la lista plurinominal, la lista nacional permite que también haya perfiles. Si uno quiere en las cámaras calidad, entonces un perfil que pones en esas listas, dices, aquí quiero a alguien que sepa de economía, aquí quiero a alguien que sepa de derecho, aquí quiero una persona experta en el campo, etcétera. Entonces permite que haya una representación ciudadana, porque finalmente hay voto en estos dos modelos de postulación, sí, pero también que garantices por lo menos núcleos en cada partido que tengan una gran calidad y experiencia. Y bueno, yo me metí de lleno en el Partido Comunista, estaba en el Comité Central, como le llamábamos, en el Comité Ejecutivo Nacional, y abracé desde entonces varias causas, una de ellas la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos con Rosario Ibarra de Piedra, que como madre trascendió su situación de dolor y de agravio personal para crear un gran movimiento por la presentación de perseguidos, desaparecidos, exiliados políticos, y yo participé activamente junto con otros jóvenes con ella, y otra de mis causas ha sido desde entonces la defensa de los derechos humanos. Bueno, Ifigenia Martínez también estaba en ese tenor, aunque estaba dentro del PRI. Claro, ¿sí? Y Ifigenia era parte de esta ala que tú dices, sí, de izquierda. Sí. Ella fue directora de la Facultad de Economía. Y defendía a los presos del 68, claro, y se enfrentaba. Claro, etcétera. Y tenía una comunidad estudiantil en la UNAM, bueno, muy de izquierda, y ella realmente con mucho diálogo con su comunidad universitaria, con los jóvenes. Pablo Gómez fue su alumno, bueno, también Salinas de Gortari fue su alumno, por cierto. Ahí había de todo. Bueno, después las cosas cambian. Como en botica. Sí, bueno, ese año fue muy importante, 1977. Para ti, tú tuviste muchos cargos, o sea, fuiste diputada, fuiste asambleísta del Distrito Federal, fuiste presidenta de la Asamblea del Distrito Federal, fuiste presidenta del PRD. Por cierto, la primera mujer presidenta del PRD. Así es. Por ahí había sido presidente Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Y yo fui la siguiente presidenta. Y tú fuiste la siguiente. En batallas titánicas, porque ¿por qué? Había una vida democrática muy intensa. Desde fuera se criticaba y se decía, es que se hacen pedazos. Bueno, había democracia, había discusión, había planteamientos. Las sesiones eran muy intensas, realmente muy ricas. Y para las candidaturas internas, uno tenía que recorrer el país porque se elegía con voto directo en urnas de toda la militancia. Cuando yo gané, votó 500,000 de afiliados al partido, es decir, un voto nacional en urnas. No fue fácil. Mis propios amigos, algunos de mis amigos, compañeros, me decían, Amalia, pero ¿para qué ir a esta batalla tan desgastante? Ya te postulaste a hacer una campaña y luego pacta con Chucho, que era el otro de los candidatos. Oye, Chucho Amalia, Ortega. batallas, diste muchas, pero a mí me llama mucho la atención la batalla que diste para gobernar Zacatecas. O sea, Zacatecas es un estado, digamos, machista. Y además la batalla que diste primero en el PRD para que te postularan y después en Zacatecas para poder gobernar Zacatecas. Estamos recordando que tu gobierno de Zacatecas fue de 2004 a 2010. Así es. Cuéntanos un poco porque se nos va el tiempo rapidísimo. Internamente en el partido, la opinión que había tanto en Zacatecas y la presencia política en Zacatecas del PRD como nacionalmente es que debía ser un hombre, porque efectivamente la conclusión era, es un estado agrario y la gente va a votar por hombres, no van a votar por mujeres, es un estado con un rezago, con un atraso,
Y lo que yo planteé... Y es un estado binacional. Es un estado la binacional. mitad de la población de Zacatecas vive en Estados Unidos y la mitad en Zacatecas. Así es. ¿No? Y lo que yo planteé, porque grupos de amigas, mujeres, empezaron a acercar y a decirme, Amalia, tiene que haber una mujer gobernadora y por lo menos si no se logra, tiene que haber una candidata. No puede ser que siempre sean solamente los señores. Y entonces lo que yo le planteé al presidente del partido, que era Leonel Godoy, fue que se hicieran encuestas. Se hacen las encuestas y el resultado es que yo aparecí con una opinión mayoritaria, abrumadora. Y entonces la conclusión de varios de los compañeros, de mis amigos, dirigentes fue, la encuesta está mal hecha. Seguramente algo pasó y no es real. Se vuelve a hacer otra encuesta y la vuelvo a ganar. Y entonces no quedó más remedio, la aceptan, dicen, bueno, muy bien, vas a ser candidata. Y yo creo que había una opinión muy favorable por varias causas. Un estado migrante, efectivamente, buena parte de la población está en Estados Unidos, y las mujeres se quedan en las comunidades, en los pueblos, en las zonas urbanas, y se hacen encabezando cargo de todo. Efectivamente, sí. Se hacen cargo de todo. Cuando yo iba a campaña decían, es que queremos estar en el gobierno. No decían, queremos que llegues tú, decían, queremos estar en el gobierno, las mujeres. Fue una campaña intensísima, muy bonita, con algunas anécdotas. El candidato del PAN. Y con algunos enfrentamientos muy fuertes, ¿no? Con el candidato del PAN, ¿no? Con el candidato del PAN. Ella no sabe cómo va a saber si es mujer, ¿no? Que tengo una gran amistad con él ahora. Ajá. Después hicimos gran amistad. Además se llama Pancho López. Imagínate, Pancho López, y sacaba un spot y decía, Amalia, con su sombrero, subido a un tractor, tú eres mujer, no conoces el campo, ¿cómo quieres gobernar Zacatecas? Les habla Pancho López, yo sí sé gobernar. Y entonces, bueno, las mujeres se movilizaron y lo hicieron quitar el spot. Y cuando gané la gubernatura, gano la gubernatura y él me busca y me dice, gobernadora, pues yo quisiera ser el delegado de Zagarpa aquí en Zacatecas, pero el secretario Usabiaga me pidió que hablara con usted y que si usted está de acuerdo me nombra, porque él no quiere que haya un delegado confrontado con el gobierno. Y dije, pero por supuesto que sí, si yo le debo mucho a usted, recuerde el spot que hizo. Le dije, además, tenía razón, porque uno también debe tener los pies en la tierra y saber cuando uno no sabe algo. Le dije, tiene usted razón, yo del campo no sabía casi nada, pero esa campaña que usted hizo, a mí me hizo tomar la determinación de que yo tenía que aprender todo lo que pudiera sobre el campo zacatecano. Y me metí a fondo a estudiar, a escuchar, a revisar, a ver, a recorrer el estado. Le dije, y ahora que gobierno, le puedo decir que ahora sí conozco el campo zacatecano. Entonces, bienvenido. Y entonces él fue secretario de... Fue delegado de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal en Zacatecas. Hicimos cosas que yo creo que son muy importantes en un estado semidesértico. Los invernaderos, se hicieron cosas importantes para que hubiera la posibilidad de producción en un estado donde no llueve. Oye, una cuestión que también es importante, ¿qué pasa en Zacatecas cuando a ti te eligen gobernadora y con los otros poderes? O sea, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué pasa con las mujeres? El impacto fue tan fuerte y por supuesto que yo estaba decidida a impulsar la presencia de mujeres, a promover, a dialogar, a hablar para que hubiera mujeres. Llegó un momento en Zacatecas en que quien presidía el Tribunal Superior de Justicia era una mujer espléndida, una gran abogada, Leonor. Quien presidía el Tribunal Estatal Electoral era una mujer, el Instituto Estatal Electoral era una mujer, y quien presidió la Cámara durante un tiempo, la mesa directiva, era una mujer. Había mujeres en los tres poderes y también en órganos autónomos del Estado. Mujeres con poder. Mujeres con poder. Todas estas posiciones son las posiciones de poder de las distintas instancias, ¿no? Claro, y promovimos. Entonces, sí fue un gobierno feminista. Yo diría que sí, porque además fuimos más allá. Se hicieron por primera vez presupuestos con perspectiva de género. Bueno, si teníamos, ya no digamos a la mitad de la población, una buena parte estaba en Estados Unidos y la otra, la mayoría eran mujeres en el Estado, siguen siendo. Entonces, las políticas públicas tenían que estar diseñadas considerando sus necesidades y sus requerimientos específicos para que se pudieran incorporar al trabajo productivo. Se incorporaron, además de los presupuestos de género, en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, donde están los representantes de todos los productores del Estado,
cuando yo me reuní con ellos por primera vez, porque quien gobierna lo preside, yo era la única mujer y todos los demás llenos de sombreros, cinto piteado, bota. Y entonces lo que les dije fue, tenemos que incorporar mujeres y yo estoy segura que ustedes están de acuerdo que 50% sean mujeres. Y entonces, como tú dices, mujeres de poder, si lo dice la gobernadora, pues ¿quién iba a decir que no? Entonces dijeron que sí. Decía Griselda Álvarez que el verdadero poder está en el Ejecutivo. Sí, es siendo cierto. gobernadora, siendo la primera gobernadora de Zacatecas. Es cierto, porque ¿no? tomas decisiones. Entonces tú podías tomar todas las decisiones. Sí, de todo mundo se votó y todo el mundo levantó la mano, a lo mejor con el dolor de su corazón, pero aprobaron y se hicieron entonces políticas públicas, los presupuestos de género y también reformas a la ley para que en los municipios hubiera la obligación de postular mujeres con un porcentaje que les permitiera llegar y también, pero llegar a las presidencias municipales, no solamente a los cabildos. Fue un trabajo muy intenso. Fíjate que ese es un asunto muy importante. Lo fue en su momento contigo y lo es en su momento hoy. O sea, las mujeres que llegan deben de realizar un trabajo muy serio para fortalecer esto y para que esto permanezca. Absolutamente convencida de eso. Cuando fui secretaria del Trabajo aquí en la Ciudad de México, una de las cosas que más, con más cariño impulsé fue lo que llamamos la economía del cuidado, es decir, que se reconozca que los cuidados son un trabajo, tienen valor económico, impactan en la economía, equivalen al 23% del Producto Interno Bruto, según el INEGI. Y entonces el reto que tenemos en políticas públicas es empoderar a las mujeres y que tengan autonomía económica, que dejen el terreno chicloso de la casa que no les permite incorporarse a la vida pública y que esas tareas se compartan por el Estado, por la sociedad, por las empresas y en las familias. Si tú puedes cambiar pañales, lo puede cambiar cualquiera, el hombre, la mujer, todo el mundo. Entonces, ese es uno de los retos. Para empoderar a las mujeres también hay que sacudir, hacer una gran, es así, una revolución. Yo espero que la cuarta transformación considere la economía del cuidado y el derecho a que todos tengamos cuidados, pero las cuidadoras tengan derechos y sobre todo incorporarse a la vida pública y a tener un ingreso económico. Pues muy buena incorporación la tuya a la vida pública. Y tú mencionabas una anécdota, ¿no? De que las niñas y las jóvenes se acercaban a ti y te decían. Sí, eso me emocionaba mucho porque sentía que estaba cambiando la cultura predominante. Me decían, es que yo quiero ser gobernadora cuando sea grande. Porque antes a lo mejor las niñas decían, ¿qué quieres ser? Pues casarme, me quiero casar. O a lo mejor decían, cuando iban más lejos, ser maestra. Pero ser maestra, ser doctor es extraordinario, maravilloso, pero también que tengan en su mente como un objetivo estar en donde se decide. Sí, fíjate que el ejemplo vale mucho más que 1000 palabras. Sí, cierto. O sea, tiene una fuerza enorme en la educación de los jóvenes, de los niños, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ver una realidad distinta a la que había existido en el país durante décadas y décadas, fue una cosa muy importante para Zacatecas. Sí, por eso esta reforma constitucional que ya establece la obligación de los 3 poderes y de los 3 órdenes de gobierno de que haya 50% y 50%, claro, en algunos casos será paulatino, pero cuando se trata de ir a elección debe garantizarse. Es muy importante que las mujeres lleguen, va a sacudir, incluso las que no tienen una visión feminista, van a sentirse sacudidas, porque si están tomando una decisión muy importante, al mismo tiempo estarán pensando si hay leche en la casa, si ya compraron la leche, entonces dirán, a ver, ¿y quién comparte? ¿Quién también participa en estas decisiones en el mundo privado? Y la revolución de esta división sexual del trabajo, de que las mujeres en la casa, los hombres en las decisiones importantes, tenemos que moverla de tal manera que se compartan ambos mundos por las mujeres y por los hombres. Pues yo creo que se está moviendo, sí. Amalia, y que tú pusiste muchos granos de arena en todo esto, ¿no? Y bueno, pues ahí están muchas mujeres con trayectorias, mujeres que están empezando, digamos, a asomarse a la política, pero que también avanzan a un paso muy importante. Por supuesto, yo veo a las jóvenes ya con un discurso muy elaborado, muy consistentes, con una visión muy clara,
y por supuesto tomando en cuenta los avances, y creo que uno de los grandes retos que hay en nuestro país es que ese poder, esa presencia pública sirva para que se acabe la violencia hacia las mujeres. Es insostenible, insoportable, intolerable, y tenemos que tomar todas las medidas en todos los ámbitos, público, privado, para que se acabe esa violencia. Y es un gran problema. Yo diría que es el principal problema hoy de las mujeres. A mí me gustaría tocar el tema de 1988-1989, porque ese fue un parteaguas también, y un parteaguas en el que no solamente participaron Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, etcétera, en el que tú también jugaste un papel muy importante, ¿no? Porque hubo partidos que se aglutinaron en un solo partido, ¿no? Y bueno, pues las cosas cambiaron. Sí, yo creo que el 88 mucho. Fue un parteaguas en nuestro país porque desde Miguel de la Madrid había empezado una política neoliberal desde los gobiernos del PRI. Y Cuauhtémoc, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, muchos más, junto con quienes estábamos en la izquierda, tenían una visión crítica. Consideraban que iba a ser una entrega que iba a destrozar la economía del país y sobre todo el bienestar. México llevaba un crecimiento sostenido muy importante que no ha vuelto a alcanzar después. Y la crítica al neoliberalismo, ya a la imposición, al dedazo, al tapado, a todo eso, fue lo que detonó esa ruptura y logramos, quienes teníamos una visión progresista con todas sus variables y con todos sus matices, conformar y participar en un gran movimiento para que Cuauhtémoc llegara a la presidencia de la República, que terminó de una manera, diría, dramática y al mismo tiempo muy interesante, porque se cayó el sistema, no se pudieron contar realmente los votos, hubo un tremendo fraude electoral, pero Cuauhtémoc llegó a la conclusión de que debía consolidarse esa fuerza que ya se había construido y que debía formarse un partido para que éste influyera en lo demás. Y por cierto, el registro que tomó el PRD, puesto que los notarios no llegaban a dar cuenta de las asambleas, fue el registro del Partido Comunista Mexicano, que había pasado al PSUM, al PMS, pero fue un parteaguas. Qué interesante, ¿eh? Sí. Qué interesante y qué importante. Yo creo que también en ese momento, bueno, ya Cuauhtémoc, Porfirio, Ifigenia, en fin, un grupo progresista dentro del PRI, ya estaba fuera del PRI. Ya estaba así en los hechos. Y ya estaba en los hechos con Cuauhtémoc. Así es, yo fui diputada federal en esa legislatura, la 54, y uno de los grandes asuntos, entre todo lo de democracia y de derechos que defendimos, yo particularmente me involucré en la defensa de mujeres, un grupo de mujeres que habían sido violadas a lo largo de meses en distintos momentos en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, Fuentes Brotantes, y descubrimos que eran policías antinarcóticos de la Procuraduría General de la República. Logramos llevarlos a prisión, a que se les sentenciara, y luego iniciamos la reforma del Código de Procedimientos Penales, la primera que consideró delito grave la violación y la primera ocasión que se consideró el hostigamiento como un delito. Entonces, bueno, se ha ido sembrando. Bueno, y nada está hecho de una vez y para siempre, ¿no? Así es. Estas cosas hay que seguirlas trabajando, hay que seguir luchando por ellas, porque en cualquier momento avanzan otras ideas, ¿no? Sí, retrocesos puede haber. Creo que hay poco espacio para los retrocesos, ¿no? Sí. Pero que de todas maneras hay que cuidarlo y hay que hacerse cargo de que este gran cambio debe mantenerse y debe profundizarse. Sí, todas las conquistas se deben cuidar, nada se da para siempre, puede haber retrocesos y tienes toda la razón, así es. Entonces, pues habrá que trabajar mucho, pero mucho, para que las cosas cambien, porque además el cambio no es solo un cambio político, sobre todo es un cambio cultural. Claro. ¿Sí? Porque son las mujeres las que educan a los hijos, ¿no?, para ver las cosas de determinada manera, son las mujeres las que dan el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay una enorme responsabilidad y que las cosas están avanzando, sí, y que Mujeres y Poder va siendo cada vez más una realidad en México. Por eso magnífico este título de esta serie. Felicidades. Muchas gracias, Amalia. Y bueno, pues esperamos poder seguir conversando y dialogando. Y creo que es un tema en el que vamos a continuar aquí en Mujeres y Poder, en el canal 22, Canal Cultural. Hasta la próxima.